que bueno, para nosotros es un gusto, un honor contar con la presencia hoy en el Instituto de Carlos Gamarra. Hola, sí, ahí se escucha bien. Bueno, muchas gracias Valeria, gracias también una vez más Facundo por organizar todo esto, Gabriela por la invitación al instituto y por supuesto a todas y todos por estar acá hoy. Bueno, ya me vieron que estoy de saco, ahora me lo voy a sacar. Calorcito rosarino. Bienvenido a Rosario. Sí, sí. Bien, mi primer contacto con la obra de Shakespeare fue en el secundario, en inglés, donde tuve la suerte de leer obras como El Mercader de Venecia, Julio César o Macbeth, junto con, como verán, será relevante después, Eduardo II, Edward II, contemporáneo de Shakespeare, Christopher Marlowe. A partir de ahí, bueno, me enamoré, seguí leyendo toda la obra, digamos, empecé a enseñarla. En el año 2002 tuve mi primera oportunidad como traductor. Marcelo Cohen, gran traductor, también crítico y autor de ficción, ya fallecido, dirigió una colección muy interesante, Shakespeare por escritores, en la cual el proyecto era traducir toda la obra de Shakespeare, incluyendo la obra poética, por autores, digamos, no solo traductores, sino que además fueran escritores o poetas de todo el ámbito de habla hispana. Esto fue una colección de la editorial Norma, una editorial colombiana, que intentó en un momento crear un proyecto para todo el mundo de habla hispana, incluyendo España, y que tenía además un cierto interés político, hablando de política de las lenguas, porque había traductores españoles, pero estaban a la par de los traductores, digamos, del resto del mundo, digamos, sobre todo de Hispanoamérica. Digo esto porque en general estos grandes grupos editoriales están basados en España y tienen como, digamos, una idea todavía bastante imperial, ¿no? de la madre patria y la Real Academia y los demás países como de alguna manera en una posición de cierta subordinación. Y esto también es relevante porque a la hora de traducir Shakespeare, por ejemplo, cualquier autor, pero bueno, yo voy a hablar de principalmente, al español uno piensa, bueno, ¿para quién estoy traduciendo? Y, digamos, ¿qué registro y qué, digamos, área, en términos regionales y culturales voy a abarcar? Mi propia práctica cuando traduzco para lo que va a ser una obra impresa, un libro, es pensar en el ámbito latinoamericano, hispanoamericano. Esto, y no, digamos, restringido a la Argentina, tratando de encontrar un lenguaje común, digamos, que no quiere decir un lenguaje neutro, para nada, sino, de alguna manera, si funciona una imagen tomada de las matemáticas o de la teoría de conjuntos, el lugar de intersección de las lenguas, aquellas palabras que, de alguna manera, son locales, pero son habituales, usadas en Argentina, en Colombia, en México. Y dejo fuera España. Yo creo que España habla en otro idioma, sobre todo cuando de traducciones se trata. Y esto, digamos, propongo un concepto que no sé si es habitual en los estudios lingüísticos, hace mucho que los dejé de lado, yo me formé en lingüística originalmente, que es que, si bien digamos, se habla de la posibilidad de comprensión entre lenguas y evidentemente entendemos perfectamente el español de España y también, salvo palabras sueltas, ellos nos entienden a nosotros,
Lo que sí hay a veces es cierta incompatibilidad emocional. Voy a dar un ejemplo que creo que todos conocemos. Es casi intolerable ver una película extranjera doblada al español de España. Y no es que no entendamos, es que no sucede lo que tiene que suceder. Mientras que si está doblada en México, en Venezuela o en Argentina, digamos, no sentimos esa distancia. Creo que no estoy teorizando, es como un hecho que percibimos, y como tal, también me preguntan a veces, bueno, ¿por qué traducir tal obra de Shakespeare si hay buenas traducciones? Digo, sí, pero si están hechas en España, no funcionan. Lo mismo que las nuestras no funcionarán para España. Ni hablar en escena, digamos, todavía estoy hablando de, digamos, de la lectura, de traducciones pensadas para el libro. Yo vi esta colección, volviendo a la colección Shakespeare por escritores, le pedí a Marcelo si le quedaba algo, me dijo que no originalmente, llegué tarde. Después me contactó él y me dijo, mira, creo que tengo Enrique VIII. Claro, ¿alguno de ustedes leyó Enrique VIII de Shakespeare o la vio representada? No, obviamente, porque no la lee nadie, ni nunca se hace en teatro, creo que ni siquiera en Inglaterra la representan. Es bastante floja acá entre nosotros. Pertenece a un grupo particular de obras que Shakespeare escribe en su última etapa, después de La Tempestad, que es su última gran obra, y la última obra que escribe en soledad. Después escribe 3 obras más, y esto, como verán, tiene su importancia un poquito más adelante en esta charla de hoy, que fueron Cardenio, una obra perdida, pero muy fascinante, que ha producido muchas investigaciones y muchas especulaciones, entre ellas una mía, porque está basada en el Quijote, ¿no? Y imaginar cómo leyó Shakespeare el Quijote, saber que Shakespeare escribió una obra basada en el Quijote, digamos, es bastante fascinante, porque es como el punto de encuentro de los dos grandes genios literarios y, digamos, íconos culturales de la lengua inglesa y española respectivamente. Y después Enrique VIII y otra obra, The Two Noble Kinsmen, Dos nobles de la misma sangre, que las escribe Shakespeare en colaboración con un dramaturgo más joven, John Fletcher, que luego sería su sucesor como dramaturgo principal de la compañía cuando Shakespeare se retira. A mí me produjo cierto alivio, porque dije, claro, encarar como por primera vez la traducción de Shakespeare, si me tiraban Hamlet o Macbeth, quizás hubiera estado paralizado por el terror, pero dije, tal vez esta no la va a leer nadie, ¿no? Así que me animé. Algo que sí empecé a practicar y luego me funcionó bastante fue no solo, obviamente, el comienzo de leer la obra con detenimiento, leer todas las notas, estar seguro que uno conoce, ¿no?, el sentido de cada palabra y cómo se utilizaba y qué sentidos podía tener en aquel momento. Pero la percepción que ya no es una comprensión, sino es una percepción más física y a la vez emotiva del ritmo, de la música de Shakespeare. Y para eso, lo que hice en aquel momento, todavía no había internet, o por lo menos no estaba tan difundida, fue conseguir una versión en audio y escucharla, pero escucharla una y otra vez, ¿no? Casi como si fuera un mantra. Y de hecho después cuando iba a trabajar en una escena en particular, cuando iba a traducir una escena en particular, esa escena la escuchaba varias veces, pensando que luego esa música incorporada, digamos, a través del cuerpo, como cuando escuchamos, ¿no?, un concierto, cuando bailamos, podía también trasladarse a una música análoga equivalente en el español. Al mismo tiempo, este primer paso por la oralidad después me sugirió que también en la versión en español podía servirme para ver que también funcionaba, leerla en voz alta, leerla en realidad a un grabador y luego escucharla. Y ahí, de alguna manera, descubrí algo, es una fórmula bastante simple, pero que a mí siempre me ha servido y me ha sido muy útil, que es que todo lo que funciona por escrito en la lectura silenciosa no necesariamente va a funcionar en la oralidad. Pero lo que funciona en la oralidad, lo que funciona dicho, también va a funcionar sin duda
después al ser leído en la lectura silenciosa. Es decir que para mí la prueba de fuego de la traducción, sobre todo porque estamos hablando de teatro, ¿no? Que es algo pensado para la voz hablada, así sea en la lectura silenciosa, ¿no? Uno escucha esas voces. La oralidad es de alguna manera la piedra de toque, y además uno descubre que muchas cosas, ya sea sintácticas, a veces incluso del sentido, que parecían estar bien cuando uno está leyendo un texto, al escucharlo se da cuenta que hay cosas que no funcionan. En cuanto a las opciones más técnicas, bueno, siempre al traducir las obras del periodo isabelino jacobino, que se escriben en este metro, que es el pentametro yámbico, es decir, un verso blanco, no rimado, que corresponde a nivel del conteo silábico al endecasílabo español. Yo, sin embargo, opté por un verso libre que tratara de no apartarse demasiado de la medida del endecasílabo, pero todos los que hayan traducido del inglés al español o del español al inglés saben que el español siempre da más sílabas. Digamos, si uno quiere mantener la medida, digamos, de las 11 sílabas, que en realidad en inglés no se miden sílabas, se cuentan acentos, ¿no? Hay que sacar palabras, hay que condensar, cosa que se puede hacer, y yo de hecho lo hago cuando, ahora voy a dar un par de ejemplos, elijo la opción del verso medido. Un tiempo después, hacia el año 2009, 2010, me ofrecen la posibilidad de trabajar en una traducción que está así, bien desafiante, nada menos que Hamlet. Alejandro Tantanian, como muchos de ustedes sabrán, un gran director teatral, que además fue director de teatros argentino, Teatro Cervantes, hace pocos años, y llevó a cabo una gran renovación de la escena teatral de todo el país en ese momento. Me propone hacer Hamlet, y nada menos que para una producción teatral que iba a interpretar Elena Tacisto, ¿no? Una de nuestras grandes actrices dramáticas, que iba a ser de Hamlet. Ahí ya, digamos, esta cuestión de pensar la traducción desde la oralidad o para la oralidad dio un salto cualitativo, porque ya no era solo que sonara como lenguaje hablado para el lector, sino que iba a ser dicho por actrices y actores en escena. Y ahí, digamos, a la prueba que de alguna manera yo podía realizar en solitario, de grabarme y escucharme, se agregó o se superpuso una mucho más interesante, que era escucharla de boca de las actrices y actores, darle un soliloquio traducido por mí a Elena Tacisto y ver qué hacía con él. A partir de ahí adopté la práctica, digamos, no he escrito tanto para teatro, soy más bien, cuando escribo ficción, obra literaria, digamos, me tira más la novela, porque también tuve mi paso por el guión cinematográfico en los primeros años. Adopté la costumbre, muy grata, por cierto, de participar en todas las etapas previas con las actrices y los actores, y luego en los ensayos, no como muchas veces temían ellos y ellas, porque iba a controlar que dijeran mi texto, sino todo lo contrario, para poder adaptarme a lo que pasaba en escena. Si una actriz o un actor me decían, esto puede ser que esté bien, pero yo no lo puedo decir, no me encuentro con estas palabras o con estas frases, digo, muy bien, vamos probando y lo vamos cambiando, ¿no? Porque, dicho sea de paso, así también escribía Shakespeare. Shakespeare escribía para, digamos, la compañía de Shakespeare era un hombre de teatro, de hecho nunca supervisó la edición de sus obras, las escribía para la puesta, las escribía además para una compañía de repertorio, es decir, que tenía actores, en este caso digo actores y no actores y actrices, porque como sabrán, las mujeres no podían actuar, no tenían permitido actuar en la Inglaterra de esa época,
Y a veces incluso sabía exactamente para qué actor estaba escribiendo cada papel, ¿no? Los grandes papeles trágicos eran para Richard Burbage, la figura del clown era para Will Kemp en una época, para Robert Armin en otra época. Es decir, que estaba el mismo Shakespeare pensando en un cuerpo, en una personalidad, en una voz cuando escribía esos textos. Cuando traduzco para el teatro, trato también, ¿no?, de incorporar ese nivel de concreción. Esta es una cuestión que aprendí. Otra, me acuerdo, esto es un poco fuera del tema por un momento, otra cosa que aprendí sobre el teatro fue en una producción ya no de Shakespeare, sino de una adaptación de mi primera novela, Las Islas, donde el actor principal estaba 2 horas en escena, y en un momento un poco me disculpé diciendo, bueno, ¿cómo te hago trabajar? Me dice, no, el verdadero problema es que no me diste ni un minuto para salir a hacer pis. ¿No? Ahí dije, creo que se bien entendí lo que es el teatro, ¿no? Lo que implica un cuerpo en presente. Y en esa misma línea también me di cuenta que a veces las actrices, los actores, además de decir el texto, están haciendo cosas, ¿no? Y acá voy a ir al primer ejemplo. Esta es una escena de Hamlet, que eventualmente la obra no se pudo hacer porque el Tacisto se enfermó muy gravemente y, digamos, no estaba en condiciones físicas de hacer un papel tan exigente y luego falleció. Así que bueno, eventualmente completé la traducción y fue la primera que se publicó en la serie que estoy traduciendo para Editorial Interzona, ¿no? Hay 4 publicadas, ahora estoy traduciendo a Antonio y Cleopatra, que me encanta. En una época me decían, bueno, cuando hice la primera Hamlet, el año que viene, ¿cuál? Y yo digo, mirá, si tengo que hacer un Shakespeare por año, no puedo dedicarme a otra cosa, ¿no? Me llevan 2-3 años, fácil, una obra de Shakespeare para traducir. Esta es una escena del tercer acto de Hamlet, escena cuarta, cuando Hamlet está con la madre en la habitación y Polonio se ha escondido detrás de un tapiz para espiarlos, ¿no? La madre teme que Hamlet se vaya a poner violento, ¿no? Incluso teme que la quiera asesinar. What wilt thou do? Thou wilt not murder me. Help, ho! Y Polonio detrás del tapiz grita, what ho, help! Y Hamlet, viendo que hay alguien detrás del tapiz, que no sabe quién es, dice, how now, a rat? Dead for a ducat, dead. Y clava la espada a través del tapiz y muere Polonio. En otra traducción, evidentemente, digamos, muy buena, no voy a dar nombres de todos modos, pero no pensada para el teatro, claramente, ¿no? Pensada para un lector que lee un libro. Esta réplica de Polonio, intentando dar cuenta de todos los sentidos posibles, ¿no? Porque rat es rata, pero también es espía. Tradujo, estoy, ¿no?, recordando un poco de memoria, ¿qué es esto? Una rata que espía, apuesto a un ducado a que acabo con ella. ¿Cuál es el problema de esta traducción? Que si Hamlet tiene que, para cuando termine de decir todo esto, Polonio ya está en la otra punta del castillo, ¿no? Una. Otra, que es imposible clavar una espada en un cuerpo humano y matarlo si uno tiene que, digamos, con estas palabras. El dead for a ducat, dead, ese ritmo staccato es el ritmo del movimiento del cuerpo. Y en la traducción, digo, no tiene una gran dificultad, pero simplemente hay que recordar qué está haciendo Hamlet cuando dice esto, ¿no? Mi traducción muy simple es, y eso, una rata, un ducado a que la mato. Yo creo que ahí podemos matar a Polonio. Si no, se hace medio complicado. Otro ejemplo de la misma escena del final, cuando Hamlet le dice a la madre, I lugged the guts into the neighbor room. Y tenemos que imaginar que mientras dice esto está arrastrando el cuerpo de este buen hombre, bastante pesado seguramente, y la
el fraseo de Shakespeare, el movimiento de su lenguaje, da cuenta. Por un lado, tiene un elemento emocional, el desprecio de Hamlet por este hombre que ha matado, love guts, ¿no? Se llama por el sonido incluso que por el sentido de las palabras. Y también uno imagina con cada segmento de la frase un tirón sobre el cuerpo, ¿no? De nuevo, mi traducción trató de recuperar esa simplicidad y esa también agresividad del lenguaje. Me llevo las tripas al cuarto de al lado, ¿no? Otra traducción que encontré muy buena, pero dice: arrastraré sus restos hasta el cuarto vecino, y ya ese arrastraré digamos, complica el movimiento, el acto físico, ¿no?, que tiene que realizar Hamlet mientras habla. Pasando a otra de mis traducciones, Romeo y Julieta, que decidí encarar porque es una de las obras que incluye más versos rimados de todo Shakespeare, y digamos, un juego con la poesía cortesana, y me interesaba, digamos, probar. Yo, digamos, claramente traduzco Shakespeare un poco por deporte. Cuando se trata de verso medido y rimado, muchas veces digo, bueno, otra gente hace crucigramas o sudoku, yo traduzco, ¿no?, los versos rimados de Shakespeare con metro y rima, porque tiene mucho de juego, de encajar piezas y probar cosas, ¿no? Y también esa cierta velocidad que tiene el texto en inglés me gustaba ver si podía recuperarla o recrearla más bien en el español, ¿verdad? Bien, esto es un breve diálogo entre Romeo y su primo Benvolio del primer acto, primera escena, primer acto de Romeo y Julieta. Están hablando de Rosalinda, la muchacha de la cual Romeo está enamorado en este momento, todavía no ha conocido a Julieta. Then she hath sworn that she will still live chaste, she hath, and in that sparing makes huge waste. For beauty starved with her severity cuts beauty off from all posterity. She is too fair, too wise, wisely too fair, to merit bliss by making me despair. She hath forsworn to love, and in that vow do I live dead, that live to tell it now. Y una vez más, siguiendo quizás a este gran ensayo de Edgar Allan Poe, La filosofía de la composición, donde explica cómo compuso su poema El Cuervo, y dice: lo primero que tiene que pensar un autor, un poeta en ese caso, es el efecto que quiere producir sobre sus lectores, sobre su público. Yo en una traducción de Shakespeare, en la traducción en general y después también en la escritura, digamos, de ficción, también dije, sí, más que la referencia, el sentido, me parece que pensar, bueno, ¿qué efecto tiene esto sobre el lector o el público que lo escucha en lengua inglesa? Y ver si puedo, de alguna manera, buscar producir ese mismo efecto en lengua española. Hay algo acá que tiene que ver, sin duda, en este caso, digamos, con la rima, y cuando traduzco con rima, ahí también traduzco con medida, porque traducir verso libre con rima, cuando el original es verso medido, rimado, me parece que no tiene mucho sentido. Acá, entonces, sí, traduje a endecasílabos, eso, y con rima consonante, me parece que también la rima asonante nos deja a mitad de camino, es más fácil, por supuesto, y, digamos, da una mayor flexibilidad. Lo que implica que necesariamente hay que para buscar el mismo efecto, la misma intención, la misma emoción, se pueden cambiar las palabras y las imágenes y las metáforas. Cuanto uno más se atiene a la rima y a la métrica, más, digamos, flexible hay que ser con el sentido. Pero cuando yo traduzco, digamos, aún sin que sea, como en este caso, sin que haya habido una producción teatral, digamos, para la que estaba escribiendo, yo decidí que siempre que traduzco Shakespeare voy a pensar en un texto que pueda ser dicho por actores en escena, y por lo tanto, digamos, importa una vez más que puedan
darse los ritmos, las emociones, las acciones que, digamos, los actores y las actrices, ¿no? tienen que manejar en la traducción. Que en este caso, digamos, salió así. Dice Benvolio, pregunta: ¿entonces ha jurado vivir casta? Sí, por ahorrar su belleza más gasta, al ser con su belleza tan severa en la cuna ahoga la belleza postrera. La atesora con celo tan severo que gana el cielo y yo me desespero. Ha jurado no amar y en ese voto vivo por entero y vivo roto. Otro problema, otro desafío está en los juegos de palabras que a Shakespeare le encantaban, sobre todo cuando tenían dobles y triples sentidos y sobre todo cuando eran dobles y triples sentidos sexuales. Y muchas veces, claro, no son intraducibles. En este caso juegan todo el tiempo Romeo y su amigo Mercucio, en el acto segundo, escena cuarta, con distintos sentidos de la palabra goose, que en inglés significa ganso, como para nosotros el pájaro, pero también ganso por tonto, como para nosotros, pero también prostituta, no como para nosotros. Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, mi decisión, por un lado, una vez más, es buscar primero de todo esta velocidad de las réplicas, el hecho de que se trata de un duelo, de un ping-pong, de un tenis más bien, de ingenio, ¿no? De hecho, una de las metáforas que utilizan, ahora lo van a ver, es la del juego del pato, que nosotros pensamos que es muy argentino, pero que en Inglaterra tenía su equivalente, que en vez de pato usaban ganso, o sea que tenemos un cuarto sentido de ganso. Y de ahí viene una frase que todavía se usa hoy en inglés: a wild goose chase, que es una persecución que no tiene muchas esperanzas de lograr su propósito cuando uno es una empresa vana o desesperada, pero que viene del juego de perseguir, ¿no?, los jinetes, uno con el ganso y a quién se lo saca a quién. Entonces tenía que ver si podía conjugar todo eso en el español. En el original, Mercucio dice: "Come between us, good Benvolio, my wits faints. Switch and spurs, or I'll cry a match. Nay, if our wits run the wild goose chase, I am done, for thou hast more of the wild goose in one of thy wits than, I am sure, I had in my whole 5. Was I with you there for the goose? Thou was never with me for anything when thou was not there for the goose. I will bite thee by the ear for that jest. Nay, good goose, bite not. Thy wit is a very bitter sweeting, it is a most sharp sauce. And is it not then well served into a sweet goose?" Que traducido, optando por ganso, cuando el sentido de ganso es el mismo en español, y por yegua, para el sentido de prostituta, dice: "A ver si te interpones entre nosotros, Benvolio, que no puedo seguirle el tranco, a todo galope, o date por derrotado. No, si nuestros ingenios se ponen a jugar al pato, voy muerto, porque montas en pelo, y tus yeguas son más ligeras de cascos. ¿Me sigues en lo que a las yeguas refiere? Sí, siempre que te sigo terminamos en las yeguas. Por esa broma te voy a morder la oreja. Tú solo muerdes por boca de ganso. Sigues derramando sobre mí tu agrio ingenio. La salsa agria le va bien a un ganso dulce". Como pueden ver, el sentido de frases y réplicas ahí tomadas aisladamente ha cambiado, pero creo que lo que sucede en inglés sucede más o menos en español. En Macbeth, que es la más reciente en publicarse, dudé, porque hay una muy buena traducción, por lo menos en Leonel Lozada, de la gran poeta y traductora uruguaya Guida Vilariño, pero no estaba muy convencido de las brujas. Las brujas de Macbeth hablan un verso distinto, ¿no?, de 4 acentos de intensidad en lugar de 5, lo que corresponde al octosílabo, ¿no?, en español, y tienen un ritmo machacón, incantatorio, hipnótico, y sin ser excesivamente metafórico también lo calificaría de malvado, ¿no? Hay una frase en algún prólogo de Borges que me gusta. Borges habla de una torre cuya sola arquitectura es malvada. Y yo, escuchando Las brujas de Macbeth en inglés, siento que
aún si no conociera el inglés, sabría que el mal está hablando con esos sonidos. Y me dije, no, a mí mismo, bueno, si logro traducir y lograr este efecto del lenguaje de las brujas de Macbeth en el español, traduzco la obra entera. Y si no, empiezo por las brujas, y si no me salen las brujas, elijo otra, ¿no? Porque justamente era el desafío que me propuse. Quería escuchar a las brujas en español. Una muy buena, digamos, fuente, además de escuchar audios, que siempre lo hago, y lo hago, digamos, muy repetidamente, también ver películas. En la versión de Roman Polanski, que mucho sabía de estas cosas, ¿no? También uno siente algo que es fundamental al ver y escuchar a las brujas de Macbeth: miedo, ¿no? Así suenan en inglés, muchos de ustedes lo recordarán. Round about the cauldron go, in the poisoned entrails thrown, toad under cold stone, days and nights has 31, sweltered venom sleeping got, boil thou first in the charmed pot, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble, fillet of a fenny snake, in the cauldron boil and bake, eye of newt and claw of frog, wool of bat and tongue of dog, lizard's leg and howlet's wing, udder's fork and blindworm's sting, for a charm of powerful trouble, like a hell broth, boil and bubble. Yo me pregunté, y eso es algo que hago cuando traduzco y también cuando traducimos al inglés alguna de mis novelas con mi traductor habitual, Ian Barnett, que es pensar en algún autor o algún lenguaje equivalente. Por ejemplo, mi novela más reciente, La jaula de los Zonas, de la cual voy a decir un par de cositas luego, tiene un viaje por mar a fines del siglo XIX, y yo, digamos, me inspiré en la narrativa de Joseph Conrad para escribirlo en español, pero después al traductor le digo, bueno, mira, esto tiene que, en inglés tenemos que buscar Conrad, ¿no? Tiene que sonar así. Yo me pregunté, en español, ¿quién puede sonar como las brujas de Macbeth? Si yo fuera español de España, iría al romancero, ¿no? Como soy argentino de Argentina, fui a la gauchesca, ¿no? Y busqué en Astasubi, en Hidalgo, en Martín Fierro, que además en la tradición gauchesca está el aquelarre, que es lo conocemos como la salamanca, ¿no? Quizás lo hayan visto en Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio. Así que bueno, esto es lo que salió. Al caldero vueltas demos, tripa infecta en él tiremos, sapo que entre piedras frías, 31 noches y días has sudado tu veneno, al caldero te condeno. Dobla su tormento, arde fuego, y bulle ungüento, la serpiente del pantano en la marmita rebano, las escamas de un dragón y los ojos de un tritón, lengua de áspid, piel de rana, del murciélago a la lana, aguijón de sierpe ciega y lengua de perro agrega, como un infernal tormento burbujea nuestro ungüento. Agregué una nota diciendo que para lograr, digamos, y hacer entrar los versos de Shakespeare en estos octosílabos, tuve que suprimir un par de ingredientes, así que aclaré que la receta no sirve, ¿no? O sea, como do not try this at home, pero creo que por lo menos sonoramente está más o menos bien. Por lo menos a mí me dio un poquito de miedo también leerla en español y escucharla ni hablar. Todo esto cambia cuando cambiamos de género. Cardenio es una novela que escribí, es digamos, mi única novela que transcurre fuera no solo de la Argentina, sino del ámbito, digamos, de América. De hecho, transcurre en Inglaterra en tiempos de Shakespeare, y es la historia que yo imagino de cómo Shakespeare y Fletcher, ¿no? Su compañero de tareas, escribieron juntos esta obra, que sabemos que existió, pero cuyo texto se ha perdido, basada en el Quijote. Y cómo esta novela, además
le quise dar una característica formal que fuera estar escrita en los géneros que existían en la Inglaterra de Shakespeare. Y un género que no existía prácticamente era la narrativa. Había poesía, había teatro, después tenemos diarios, cartas, pero así como los españoles ya eran narradores, digamos, y muy buenos del siglo XIII, del siglo XIV, ni hablar con el Quijote. De hecho, después la novela inglesa empieza con el Quijote, por las lecturas, ¿no?, que hacen los autores ingleses del Quijote. Mi novela Cardenio es una especie de colcha de retazos, de fragmentos de obras de teatro, de poemas, de cartas, de diarios. Y como todos mis materiales, incluyendo el Quijote que Shakespeare pudo haber leído, que debió haber leído, el Quijote es traducido al inglés en vida de Shakespeare y se publica una primera edición de la primera parte del Quijote en 1612. Esta obra empieza a representarse en 1613, así que sin duda Shakespeare leyó esa traducción de un irlandés llamado Thomas Shelton. Todos mis materiales estaban en inglés, así que me dije, bueno, voy a escribir una primera versión en inglés y luego la voy a escribir de nuevo en español. Como acá sí, yo no hablé mucho cuando hablé de las traducciones de Shakespeare del tema cronológico, temporal, pero digamos, no tiene mucho sentido si uno traduce una obra inglesa del siglo XVI, traducirla al español del siglo XVI. Las traducciones siempre tienden a actualizar la lengua, pero con esta novela, como quería escribir un poco partiendo del inglés, de la traducción del Quijote al inglés, que es un inglés donde uno siente la presencia del español. Sí decidí escribirla en el inglés, una especie de neo-isabelino jacobino, ¿no?, porque ya estamos en la época del rey Jacobo, y luego un español también más cercano al español del siglo de oro, Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope, etc. Entonces, vamos a saltear uno porque tenía un ejemplo del párrafo inicial del Quijote traducido por Shelton, pero creo que se nos va a ir mucho tiempo, así que leo dos versiones. Primero en inglés, porque yo, como acabo de decir, escribí primero en inglés. Esto es una escena en que Fletcher y Shakespeare, que como les dije, escribían juntos. También eso me llamó a escribir una novela sobre este tema. Escribir una novela sobre un escritor escribiendo en soledad se puede hacer, pero es mucho más divertido, más dramático si son dos y están todo el tiempo discutiendo, peleándose. Yo cuando escribía guiones para cine siempre escribíamos de a dos, y para llevarlo, digamos, a una situación dramática, bueno, es mucho más adecuado. Hay diferencia, hay conflicto, hay dialéctica. Bueno, Shakespeare y Fletcher están peloteando escenas de la historia de Cardenio y Lucinda, que está en la primera parte del Quijote, y se ponen a imaginar qué hubiera hecho Christopher Marlowe con estos personajes, y Shakespeare termina escribiendo una primera versión de Don Juan, ¿no?, que todavía no había sido escrita en la literatura española, partiendo del personaje de Don Fernando en la historia de Cardenio del Quijote, ¿no? Shakespeare empieza hablando de Don Fernando, que es un seductor empedernido. Dice: "The boy knows he cannot be punished. This is one of the mainsprings of his courage. And the other one? The other what? Mainspring of his courage. Ooh, the absolute conviction that all the virtues of the world, piled atop one another, are but a tower of Babel to the highness of his blood. Therefore he would have none of them. Virtuous behavior is but a trick of aspiring citizens and peasant slaves, and as such, worthy only of being trampled on. Arrogant he is, of course, beautiful and vain, and permanently drunk on the nobility of his blood. A dashing caballero, bowing before no authority, obeying no law, be they gods or men's. Respect for him is but another name for base fear, and conscience is but a knot of the soul.
that grows where cruelty is by outward checks diverted from the natural course of growth. Allegiance, honor, religion are but formal toys. Friendship, an occasion for betrayals of great note, vows, hooks to catch fools withal. And words but breath, not aught a man may keep. The ones he hates to hear the most are such a thing you cannot do. Or rather the ones he most loves, for they are a spur to overleap himself in feats even more daring and unheard of. En la reescritura en español, ¿no? El texto quedó así. Dice, el muchacho no tiene nada que temer de la justicia, al menos de la terrena. Esta es una de las fuentes de su valentía. ¿Y la otra? ¿La otra qué? Fuente de su valentía. La absoluta certeza de que todas las virtudes del mundo, apiladas babélicamente, no le llegan a la suela de su nobleza. Por eso las tiene en poco y las mira con sorna. La conducta virtuosa no es más que un truco de campesinos y villanos atrevidos, y como tal, solo merece ser pisoteada y escarnecida. Es arrogante, vanidoso y bello, y está siempre borracho de la nobleza de su sangre. Un caballero audaz, que no respeta autoridad ni ley, ni humana ni divina. Para él, el respeto no es más que otro nombre para el miedo vil, y la conciencia es un nudo que le crece al alma cuando al libre flujo de la crueldad le ponen estorbos. La lealtad, la religión y el honor son juguetes y formas vanas. La amistad una ocasión de hacer traiciones de gran renombre y fama. Los juramentos y promesas, anzuelos para tontos e ingenuos. La palabra dada no es más que aliento, ¿y qué hombre hay que pueda guardarlo? Las que más odia escuchar son «esto no puede hacerse». No, más bien las que más le place, pues lo asusan a aventajarse a sí mismo en hazañas cada vez más inauditas. Y todo vuelve a cambiar al traducir poesía, por ejemplo los sonetos, algunos de los cuales justamente se me ocurrió o tuve que traducir para esta novela, porque en la versión en inglés era fácil, simplemente los hacía cut and paste con los sonetos de Shakespeare. Hay una escena donde Fletcher y su amigo Francis Beaumont, con quien escribía obras teatrales antes de colaborar con Shakespeare, se ponen a discutir la interpretación de los sonetos de Shakespeare y qué nos dicen sobre la vida privada de Shakespeare. Y al traducir sonetos al español, una vez más me puse todas las restricciones posibles. La literatura, saben, se nutre de las restricciones, ¿no? Y el soneto es una de las formas más ricas porque es una de las formas más regladas. En inglés los sonetos también están escritos en pentámetros y tienen un patrón de rima consonante fijo. En español el patrón de rima es distinto, pero también son poemas de 14 versos de 11 sílabas con rima consonante. Y yo quería además acá sí que sonaran como lo que quizás para nosotros, seguramente para mí, es el arquetipo platónico del soneto en español, que son los sonetos de Góngora y los sonetos de Quevedo. Dije, bueno, Shakespeare escribía sonetos para la misma época. Uno creo que no está mal buscar, ¿no?, por ese lado. El soneto que, digamos, voy a leer ahora es uno muy conocido, el 18. En realidad no lo traduje para, este es el único que no traduje especialmente para la novela, sino porque mi mujer Victoria, que está acá presente, siempre me reclamaba un poema de amor, y como yo no escribo poesía, dije, bueno, le traduzco un soneto de amor de Shakespeare. Parece que todavía no está del todo conforme, pero bueno. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Y de nuevo el objetivo principal es lograr que esta música y esta emoción vuelvan a suceder en español, con lo cual tuve que cambiar en muchos casos, ¿no?, el sentido y la referencia de
algunos versos y también prescindir de ciertas palabras. Van a entrar menos palabras en la versión española. ¿Cómo igualarte a un día de verano cuando eres más hermoso y más templado? Doblega el viento el capullo temprano, caduca su hora apenas despertado. Abrazarnos puede el ojo del cielo, o su tez desdorarse en el nublado, pues suele ser lo bello apenas velo, por la suerte o el tiempo desgarrado. Mas tu verano eterno no se irá, y las horas tu encanto no deshacen, ni la sombra mortal te envolverá, pues mis versos tu tiempo eterno hacen. Mientras palabra haya dicha o leída, vivirá el poema que te da la vida. Y por último, este recorrido por traducciones de la teatro y la poesía de los tiempos isabelinos y jacobinos. Mi más reciente trabajo fue para la producción teatral de esta tragedia de Christopher Marlowe, Eduardo II, que es de alguna manera la obra queer del repertorio isabelino, y como tal Alejandro Cantañán, ¿no?, hizo una apuesta magnífica en el Teatro San Martín. Y acá se trataba no de una traducción, digamos, sino más bien de una nueva versión. De hecho, no sé si se llega a leer, pero en esta, digamos, la versión publicada, aparezco quizás un poco osadamente como autor de este Eduardo II, que está basado en la obra, la tragedia de Marlowe. Pero bueno, lo mismo hizo Brecht, que también escribió un Eduardo II que tiene por lo menos la mitad de la obra de Brecht es traducción directa del inglés de Marlowe al alemán, y en mi caso la proporción creo que es bastante parecida. En el texto definitivo debe haber un 50% del texto original de Marlowe, un 25% de importaciones de Shakespeare, sobre todo de Ricardo II, que trata de un tema muy similar, la de posesión de un rey considerado débil, afeminado, quizás también homosexual. En el caso de Eduardo II es evidente, en el caso de Ricardo II de Shakespeare no es tan evidente, pero es muy probable, y que es clarísimo, y aparte todos los estudiosos, scholars están de acuerdo, que Shakespeare escribe su Ricardo II basado en el Eduardo II de Marlowe. Entonces, muchos parlamentos del Ricardo II de Shakespeare funcionan muy bien en el contexto de la obra de Marlowe, entonces los traduje y los importé. Y el último 25%, se van a dar cuenta, ¿no?, es texto mío, ¿no?, texto que escribí para esta obra, y a veces lo escribí en el proceso de producción. Una actriz, un actor sacaban algo poderoso, nuevo, y dice, hay que darle más texto, hay que darle más oportunidad, hay que darle lugar a esta persona, ¿no? O sea que el texto se fue construyendo. De hecho, este texto publicado no es idéntico al texto que se escuchó luego en el escenario. Y acá creo que lo mejor es un ejemplo para ver una vez más cuántas maneras hay de traducir, ¿no? Y qué pasa cuando, como en este caso, uno tiene la libertad además de escribir una obra para un público contemporáneo en un teatro actual, con un vestuario magnífico a cargo de Oria Pupo, que combinaba, digamos, una estética más punk y claramente muy moderna con las vestimentas que podemos asociar con la Edad Media. Este es uno de los soliloquios iniciales. Gaveston, el favorito, el amante del rey Eduardo, acaba de volver a Inglaterra para reencontrarse con el rey y pronuncia estas palabras, ¿no? These are not men for me. I must have wanton poets, pleasant wits, musicians that with touching of a string may draw the pliant king which way I please. Music and poetry is his delight, therefore I'll have Italian masks by night, sweet speeches, comedies and pleasing shows, and in the day when he shall walk abroad, like sylvan nymphs my pages shall be clad, my men like satyrs raising on the lawns, shall with their bold feet dance an antic hay. Sometime a lovely boy in Dian's shape, with hair that gilds the water as it glides, crownlets of pearl about his naked arms, and in his sportful hands an olive tree, to hide those parts which men delight to see, shall bathe him in a spring. Such things as these
best to please His Majesty. En una versión muy libre, en la cual ahora sí no me preocupé de usar un lenguaje muy contemporáneo y muy local, quedó así. Entonces, ¿sabés qué hombres como estos, como esos no son para mí? Yo quiero poetas lascivos, cachondos, ocurrentes, músicos que con el embrujo de sus cuerdas plieguen a mi capricho al rey maleable. Él vive para la música y la poesía. Así que cada noche tendremos carnavales venecianos, números vivos, comedias, dulces recitales. Y de mañana, cuando salga a caminar, chonguitos vestidos de ninfa le voy a poner. Y gronchos bien peludos, disfrazados de sátiros, para que los corran por el bosque y los alcancen. Alguna vez, un mancebo, desnudo como Diana, con ajorcas de perla curvadas sobre el brazo y una rama de olivo juguetona tapando lo que a los hombres más nos gusta ver, se bañaron en la fuente, dorando el agua con su cabello mojado. ¿No te parece que cosas como estas le van a encantar a mi rey? Dos palabritas más, se me dan 5 minutitos. Otro tema del que me comprometí a hablar es un poco la representación de la diversidad lingüística y más particularmente de las lenguas de los pueblos originarios en la narrativa. Esto es una cuestión a la que primero, digamos, la reflexioné en forma teórica como crítico cuando escribí uno de mis libros de ensayos, Facundo Martín Fierro, y me interesé en cómo se representaba a el mundo indígena de la literatura argentina, empezando por La cautiva de Echeverría, siguiendo por el Martín Fierro, pasando por una excursión a los indios ranqueles de Mansilla y llegando quizás a obras más cercanas en el tiempo, como El Entenado del gran santafesino Juan José Saer. Y algo que encontré en la literatura, por lo menos del siglo XIX, es que después de distintas tentativas de darle un idioma literario a los indígenas, Echeverría no se preocupa demasiado. En La cautiva hablan, digamos, como poetas románticos, sus indígenas, parece que hubieran estado leyendo a la Martín toda la tarde. Después, en Martín Fierro se busca algún idiolecto indígena particular, pero finalmente se termina cayendo en una fórmula que es: los indios hablan en gerundio, ¿no? Matando Wicca cristiano, hundiendo lanza hasta el pluma. Uno puede pensar, bueno, por ahí hablaban en gerundio cuando hablaban español, ¿no? Y de hecho, Mansilla o Eduardo Gutiérrez tuvieron contacto con sobre todo, pueblo mapuche, digamos, miembros del pueblo mapuche. Pero cuando uno después se acuerda que con la misma soltura hacemos que los indios de América del Norte hablen en infinitivo, ¿no? Yo soy el gran jefe Toro Sentado, empieza a oler a fórmula fácil. Entonces, y de hecho, Mansilla, en la obra que creo es más interesante en su respeto, y no hablo de un respeto político ni moral, sino literario por las comunidades indígenas, está bien, cada tanto aparece algún indio borracho que habla en gerundio, pero si no, los indígenas y sobre todo los jefes con los que interactúa Mansilla, recordemos que además es crónica, hablan perfecto castellano. Porque aun cuando uno sabe que en realidad hablar un idioma imperfectamente simplemente quiere decir que uno está hablando un idioma que no conoce bien, y bueno, me pasa a mí cuando trato de hablar en francés o en italiano o en portugués, no tiene que ver con un bajo nivel de cultura ni con un bajo nivel de desarrollo intelectual de los pueblos. En la literatura, si los indios hablan con el castellano con imperfecciones, la connotación es: son brutos, no saben, no entienden, están atrasados, son primitivos. Mi novela, La jaula de los zonas, está basada en un hecho histórico, digamos, sobre todo está centrada en la ocupación por parte del pueblo blanco, criollo europeo de Tierra del Fuego, que fue posterior a la conquista del desierto y que no fue parte de la conquista del desierto. Y uno de los tantos episodios, digamos, que formaron parte de lo que fue el genocidio del pueblo Selknam, es que un aventurero francés capturó una familia de 11 miembros y en lugar de matarlos y cobrar la recompensa, que era lo habitual, decide capturarlos y
llevarlos encadenados en un barco a Francia y exhibirlos en una jaula como antropófagos en la Exposición Universal de París, donde se construye la Torre Eiffel. Uno de ellos, Calapacte, aparentemente se queda en Europa. Algunos dicen que se escapó de la jaula, otros que, digamos, se quedó por un acuerdo de las partes. La historia es muy interesante, pero no nos da tiempo para contarla con detalle. Y luego deambula por Europa y de alguna manera vuelve por sus propios medios a Sudamérica y eventualmente llega a Tierra del Fuego. Como no se sabe cómo hizo para volver, yo decidí, bueno, esa va a ser la parte que de alguna manera cubra la ficción. Voy a imaginar lo que fue la Odisea de Calapacte. En mi novela pasa de Francia a Bélgica, después algunos de los miembros de su familia van a Groenlandia, a Estados Unidos, después a Buenos Aires y finalmente a Tierra del Fuego. Así que Calapacte, que cuando sale de Tierra del Fuego solo conoce su lengua, el Selknam, pasa luego a hablar o comunicarse en alemán con su amigo Karl Bauer, que hacen el viaje juntos, un anarquista alemán que está trabajando en la construcción de la Torre Eiffel, en inglés, en español. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo habla Calapacte cuando habla estas otras lenguas? Y como no quería caer en esta costumbre de hacerlos hablar mal, bueno, un primer recurso fue que prácticamente todos los diálogos en los que interviene Calapacte están en discurso referido, no en discurso directo, ¿no? Pero cuando llegan finalmente a Tierra del Fuego y participan Calapacte y su amigo alemán Karl de la ceremonia del Heim, que es el centro de la cultura Selknam, es la iniciación de los varones en la vida adulta, y es una gran representación teatral que dura meses, yo tenía que hacer hablar a los Selknam, porque ahora era solamente un europeo y todos los demás personajes eran miembros de la etnia Selknam, y la solución fue como muy simple. Digo, claro, los Selknam están hablando Selknam, es decir, están hablando el idioma que conocen perfectamente. En la novela van a hablar en castellano. ¿Y quién va a hablar en gerundio? Karl, porque está hablando Selknam, que es una lengua que no conoce del todo. Junto con esto, también me planteé en la novela, bueno, ¿qué hacer con una cultura que por lo menos en tanto una forma tradicional de vida, una serie de leyendas y símbolos y sobre todo una lengua, ¿no?, fueron destruidas? O sea, todavía hay miembros de la comunidad Selknam, se reivindican como tales, pero ya no hablan Selknam. De hecho, la lengua Selknam se perdió, no ha quedado una gramática confiable ni un diccionario, a diferencia del Yagano Yamana, que sí cuenta con el gran diccionario de Thomas Bridges. ¿La literatura, la ficción puede reparar lo que se perdió en la historia? Yo creo que es dudoso, y por eso mi novela, que está escrita en capítulos de forma muy diversa, cada capítulo tiene un narrador distinto y una forma distinta, algunos son epistolares, otros son diálogos, hay incluso un capítulo que transcurre en Buenos Aires que tiene la forma de una obra teatral y más precisamente de un sainete, y en cada uno de esos capítulos yo quería no restituir la voz perdida de los Selknam, sino justamente hacer que uno sintiera la pérdida. Me inspiró una frase de Claude Lanzmann, ¿no?, el documentalista, autor de este gran documental de 7 o más horas sobre el Holocausto y los campos de exterminio, Shoah, que dice en el libro, ¿no?, donde se transcribe el guión de su documental, dice: mi principal preocupación, mi principal desafío en este documental era que pudieran escuchar el silencio de los campos. Algo que yo mismo después experimenté visitando el campo de Buchenwald. Es un silencio, algunos de ustedes quizás, si han leído El paraíso perdido de Milton, recordarán una frase memorable: la oscuridad visible. El silencio de los campos, podríamos decir, tiene algo muy parecido, es un silencio audible, ¿no? Y yo traté de pensar, bueno, cómo en la novela podía hacer que se escuchara el silencio de los Selknam, esa voz que ya no está. De distintas maneras. En el primer capítulo no tiene mucho que ver con los Selknam, pero es un capítulo de cartas en que solo leemos las cartas de una de las dos partes y la otra está silenciada. En el tercer capítulo, titulado La madre de las historias,
una mujer Selknam, Rosa Jeniken, que es una de las personajes de la novela, cuenta las leyendas de su pueblo en Selknam, y eso no lo escuchamos en la novela, pero se las cuenta a otra mujer Selknam que las traduce al español para una antropóloga, ¿no? Que se llama Mary en mi novela, que está basada en Anne Chapman. Y así, digamos, en el acto mismo de escuchar lo traducido por una mujer Selknam, del Selknam al español, también, ¿no? Podemos percibir lo que se perdió y lo que se conservó. Claro, quienes no hablan en el sainete son los indios, ¿no? Y en el capítulo del sainete, bueno, está presente Calapacte, en este conventillo donde transcurre la acción, pero nunca habla hasta que finalmente habla a través de la acción. No le voy a decir cuál es porque sería un spoiler. Y la novela termina, y yo también, con otro diálogo entre Felisa, que es esta mujer Selknam que oficia de traductora, y la antropóloga Mary, cuando Rosa Jeniken, que era la informante originaria, ya ha muerto, y que digamos, siempre grababan, como sucedía, como les comenté con Lola Kiepcha, sus cantos, y están hablando de Rosa, recordándola, y de los cantos que le cantaba a Felisa para que Felisa los recordara y luego se los cantara a Mary cuando Mary volviera a visitarlas, ¿no? Mary es estadounidense, reside en el extranjero, y dice: el canto de Rosa para su hijo creo que nunca lo escuché, dice Mary. ¿Crees que podrás recordarlo? Algo, vamos a ver qué sale, contesta Felisa, la mujer Selknam. También hizo un canto para vos. ¿Para mí? Sí, después que te fuiste, y se lo cantaba para acompañarse cuando te esperaba en el camino. A mí me lo cantó en el hospital y me lo hizo repetir no sé cuántas veces para ver si me lo aprendía bien. Lo cantábamos bajito para que no nos retara la enfermera. Igual a ella le quedaba poca voz. ¿Quieres que prepare una cinta? No, mejor ahora no, porque tengo miedo de equivocarme. Después, si sale bien, lo hacemos con el grabador. Bueno, te lo voy a cantar. Este es el canto que hizo para vos. Y así termina la novela, porque el canto no lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pensaba cuando te iba escuchando en un montón de preguntas, en un montón de cuestiones, sobre todo pensar en el trabajo. Acá hay muchos estudiantes de traductorado y de lengua y literatura. Y muchas veces en la actualidad se piensa en la muerte del traductor con el tema de lo que pasa con la web y las traducciones en línea y todo esto. Ahora, si escuchamos el trabajo que hace Carlos con la traducción, esto de escuchar el audio y además causar el efecto. Como no hablarte del inglés, te agradezco porque ahora voy a apreciar el doble las traducciones y creo que para todos los que están acá presentes, los futuros traductores también pueden ver ese hilván que Carlos nos revela acá. Así que muchas gracias. Bueno, abrimos a las preguntas. A ver quién rompe el hielo. Bueno, yo como profesora de teatro, también traductora, me gustaría que expliques a mis alumnos qué cuestiones de la acción física de la actora vos te llamaban, además del ritmo, de la cadencia de la voz. ¿Había algo en particular, además de mover el cuerpo, de las pausas de los movimientos del cuerpo, que a vos te iluminaban o te daban ciertas pautas para la traducción? ¿Se escuchó? ¿Sí? Sí, digamos que a mí me parece que el punto fundamental y que también ahí nos hace creer que por ahora los traductores humanos todavía somos importantes, porque realmente es muy fuerte el impacto de estos nuevos programas de traducción, ¿no?
es digo, en el teatro es muy evidente, es el paso por el cuerpo, que es, digamos, no solo el cuerpo físico en general, sino cada cuerpo en particular, ¿no? Y cada voz. O sea, a mí cuando una actriz o un actor me dicen, no, sí, digo, está perfecto, pero yo no me encuentro en estas palabras, y bueno, vamos a trabajar, pero lo fundamental es eso también. Y bueno, digo, por un lado, lo que ya planteé, escuchar, digo, hoy en día es muy fácil encontrar versiones en audio, incluso versiones, digamos, actuadas. Yo cuando traduje Macbeth vi todas las versiones que existen, por lo menos en cine, y alguna más teatral, porque además uno cuando lee imagina el texto dicho de una manera, y de repente hay tantas maneras de decirlo, hasta contrapuestas, ¿no? Lady Macbeth, en la versión de Orson Welles, es una arpía, ¿no? Lo tiene trotando, y todo el mundo imagina la relación así. En la versión de Polanski es dulce, suavecita, es toda miel, les dice las mismas palabras, pero las dice como así como una pichoncita buscando seducir. Dice, claro, después uno puede pensar, digamos, uno puede no saber cómo se va a representar, si eso se va a representar, pero es muy importante saber que hay un espectro de posibilidades. Sin duda, lo que ya después comenté, grabarla, escucharlo. Yo después, mucho de lo que aprendí traduciendo en general y sobre todo traduciendo Shakespeare, lo apliqué a la escritura mía de ficción. Yo cuando termino una novela, también la leo en voz alta, la grabo, la escucho, ¿no? A veces simplemente cambio la forma, cambio una palabra por otra, pero a veces me doy cuenta de errores, ¿no? En una de mis novelas, un Yuppie en la columna de Che Guevara, una muchacha está sentada en un muelle con los pies en el agua, después va caminando hasta la casa y se saca las botas. Y eso es problemático. Me di cuenta cuando la escuché. Todas las veces que la leía no me daba cuenta de lo que se llamaría en cine un error de continuidad, ¿no? Y después sí es la traducción, va a ir a la escena, lo mejor es estar ahí. Si uno puede estar todos los ensayos, mejor, ¿no? Porque el trabajo, y aparte es muy enriquecedor, el trabajo con actrices y actores, siempre, para mí por lo menos, tomando en cuenta este principio, la versión que vale es la de ellos, y es uno el que tiene que adaptarse a lo que pasa en escena, ¿no? A mí un autor teatral que va al ensayo para decir, no, queridita, esto lo decís tal cual lo escribí, no entendió nada. O sea, la dramaturgia del actor es dialéctica con el texto escrito. Absolutamente. Se comporta de una manera dialéctica. Sí, ojo, hay veces que el director o los actores dicen, no quiero hacerlo de esta otra manera, y yo digo, bueno, pero a ver, piensen que si cambian esto, se pierde aquello, no se entiende tal cosa, pero siempre como... Y a veces es simplemente para que dejarse convencer, y en esos intercambios muchas veces pueden aparecer cosas nuevas, que son enriquecedoras para ambas partes. Pero lo que importa es, digamos, qué sé yo, en este mismo texto que leí, Eli García, que hace de Gaveston, le gustó lo de los gronchos peludos y empezó a expandir, ¿no? Unos gronchos bien peludos, unos camioneros, unas gárgolas. Y quedó bárbaro, ¿no? Por favor. Sí. Qué pregunta. Mira, sí, los tengo, sobre todo cuando escribo ficción, ¿no? A tu pregunta, ¿qué hago en tal caso? Traduzco Shakespeare. No, en serio, digamos, para mí traducir
pienso, por ejemplo, y es una analogía que a mí por lo menos me funciona, pienso en los músicos, digamos. Un pianista tiene que tocar varias horas por día, un violonchelista también, ¿no? El instrumento verbal tiene que estar afinado. Y la ficción no depende, no es que me voy a poner todos los días y voy a escribir 5 páginas. Porque la ficción, por lo menos la que me interesa escribir a mí, yo no hablo, yo escucho. O sea, los personajes me tienen que hablar, yo tomo nota. Y a veces hablan, y a veces me hablan y a veces no. Y cuando me hablan estoy frito. O sea, más que un bloqueo propio es cuando, digamos, yo a veces puedo estar en vacaciones, hice yoga, estoy en una situación totalmente zen, y sin embargo ellos están mudos, ¿no? Y otras veces estoy en medio del caos. Una vez me acuerdo que estaba con el auto en la avenida y empezaron a hablar y bueno, tuve que parar a tomar notas, digamos. Hablan cuando quieren. Algunos lo llaman inspiración, pero para mí tiene que ver con en qué estado de ebullición está el material y están los conflictos y las relaciones entre los personajes. Si vamos a hablar de, por ejemplo, no sé, de escritura crítica como ensayista, bueno, no tengo bloqueos, porque eso sí lo escribo yo, ¿no? Simplemente me tengo que sentar y ponerme a trabajar. No necesito que descienda ninguna musa para hablar a través mío. Pero a mí me gusta la idea un poco, no soy muy afín a la idea romántico-psicoanalítica de que el escritor es alguien que está lleno de vivencias, experiencias y con una vida interior muy rica y eso se derrama. Me gusta mucho la idea que propusieron primero John Keats y luego Borges, siguiendo a John Keats, sobre Shakespeare, ya que hablamos hoy de Shakespeare. Shakespeare estaba vacío, no era una plenitud que se desbordaba, era un vacío que necesitaba ser llenado, ¿no? Y los personajes hablan a través de él. Y cuando haces ficción, cuanto más podés vaciarte de vos mismo y dejarte habitar por esas personas otras, esas voces otras, mejor salen las cosas. Y es mucho más divertido cuando es así. Porque uno escribe ficción para ser otro, ¿no? Yo también a veces suelo decir que escribo ficción porque a la noche cuando voy a dormir, en vez de pensar en mis problemas, pienso en los problemas de los personajes. Y es mucho más divertido y más aliviado también. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces damos por finalizado el panel. Muchísimas gracias. Por favor, a todas y todos ustedes. Finalmente,